Pues muchas gracias a todos por asistir a la reunión, a la sesión número 4 de nuestro seminario Elie de Gortari. En esta ocasión vamos a tener la ponencia del doctor Priel, quien trabaja en estos momentos como investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y él nos va a presentar su visión, ¿no? Su interpretación, análisis de la lectura, pruebas y refutaciones de Lakatos. Entonces, Priel, muchas gracias. Cuando gustes empezar. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación. Pues así, tal cual, voy a hablar sobre este texto que es Pruebas y Refutaciones, un libro pues mediano, poco extenso. Tiene por subtítulo La lógica del descubrimiento matemático, precisamente del filósofo que estamos estudiando, que es precisamente Imre Lakatos. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Están viendo lo que estoy señalando? Sí. Ok, muchas gracias. Sí, sí se ve. Bueno, pues este libro, Pruebas y Refutaciones, desde mi punto de vista, es un poco diferente a lo que habíamos estado comentando en las últimas sesiones, porque en las otras sesiones nos habíamos enfocado en lo que sería la parte de filosofía de la ciencia tal cual, estudiando pues cómo es que una teoría se desarrolla y pues todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, pues lo que le llamamos el cinturón de hipótesis, etcétera. ¿Sí? La siguiente parte pues tuvo que ver con la historia de la ciencia, ver cómo es que la parte histórica, social, influye precisamente en el desarrollo de una cierta teoría. En cambio, pues esta cuarta obra, que es Pruebas y Refutaciones, es un poco diferente en el sentido de que es más específico. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que gran parte del texto está enfocado en presentar una manera en que los matemáticos pues pueden buscar la verdad de un cierto teorema o plantear un cierto resultado. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, pues es bastante específico. Puede que muchos de los conceptos, pues para uno que no está familiarizado con estos conceptos, pues puede llegar a ser un poco oscuro y pues también eso provocaría que a lo mejor una cierta falta de interés. Sin embargo, pues bueno, quiero hacer énfasis en que voy a tratar de enfocarlo de una manera lo más general y pues para que nosotros nos sea también provechoso, independientemente de nuestra área en la que estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, bueno, el texto pues tiene dos objetivos básicamente, que es el demostrar mediante algunos ejemplos lo que es el concepto o bueno, el método que se le conoce como de pruebas y refutaciones, ¿sí? Ahorita voy a decir exactamente a qué se refiere, mientras critica lo que se conoce o lo que el autor define como el enfoque deductivista, ¿ok? Que bueno, aunque le da un nombre aquí un poco raro, simplemente es la forma que nosotros hemos estudiado matemáticas desde pues, prácticamente siempre. Ahorita voy a decir cuáles son sus características, ¿sí? Y por otro lado, uno de los enfoques que yo creo que es el más provechoso para nosotros es lo que él desarrolla en uno de sus apéndices, que es argumentar a favor de lo que él llama un enfoque heurístico en la enseñanza de las matemáticas, que como les digo, pues ya lo podríamos enfocar a otras áreas, en particular a la física o bueno, cualquier otra, con sus limitaciones, porque hay que reconocer que aunque esta teoría, este enfoque, pues tiene sus partes buenas, pues realmente está bastante limitado por ser un enfoque puramente teórico. ¿Ok? Entonces, bueno, pero aún así vamos a tratar de darle un enfoque interesante. Bueno, pues el texto comienza con una explicación de lo que él llama el enfoque formalista, que básicamente dice que entiende a las matemáticas desde una postura pues prácticamente abstracta y axiomática, ¿sí? Y por otro lado, lo que él llama el enfoque, perdón, la parte metamatemática, que es la filosofía de las propias matemáticas, ¿ok? En ese sentido, pues las matemáticas, digamos que están separadas, crean una propia historia, su propia historia interna, que está alejada de todo lo que podría ser la historia externa de la ciencia, ¿sí? Pero pues es un desarrollo natural, porque a final de cuentas, al poner las matemáticas sus propias reglas internas,
pues necesariamente se aísla de los demás. ¿Okay? Aquí en este punto, Imre Lakatos pues pone aquí un comentario de que también existen una disputa entre ambos enfoques, que es el enfoque dogmático y el enfoque escéptico, donde los dogmáticos pues dicen que el intelecto se puede alcanzar, perdón, la verdad se puede alcanzar por el intelecto, ¿sí? Y por los sentidos humanos, mientras que los escépticos dicen que pues la verdad nunca se va a poder alcanzar, y de alcanzarse pues no sabemos si sea la verdad completa o simplemente una parte de ella. ¿Okay? Bueno, entonces, en esta primera parte, como les comentaba, pues va a ser un ejemplo de la aplicación del método de pruebas y refutaciones. En esta parte, el libro su estructura es como si fuera la conversación de un profesor con sus alumnos. ¿Okay? Y bueno, ahí ya empezamos con lo singular que resulta esta obra, por esa estructura. ¿Ok? ¿De qué están hablando este profesor y estos alumnos? Bueno, están hablando de un resultado pues bastante conocido en matemáticas, que él lo expresa de esta manera, lo que él le llama lo que es la conjetura ingenua. ¿Okay? Simplemente es una hipótesis, le podemos llamar de esa manera, con la que vamos a comenzar a trabajar y ver si podemos demostrarla o podemos refutarla. Aunque, como se va a argumentar después, realmente demostrarla o refutarla no es lo importante en este método. ¿Ok? ¿Cuál es la hipótesis? Es que los poliedros cumplen con lo siguiente, que los vértices menos las aristas más las caras es igual a 2. Esto se le conoce como la conjetura de Euler. ¿Ok? Y bueno, simplemente por poner un ejemplo sencillo, pues podemos pensar en el cubo, es el más sencillo, y pues vemos que cumple precisamente esta simple ecuación. ¿Por qué? Porque para el cubo, pues los vértices son 8, las aristas son 12 y las caras pues son 6. Entonces, pues bueno, cumple de manera inmediata esta afirmación. ¿Ok? En el texto, el autor enumera a los alumnos, le pone nombres de letras en griego, obviamente para evitar ponerle nombres propios, y entonces es una estructura en que el profesor dice algo, un alumno con alguna letra le responde, y así se va desarrollando el diálogo. ¿Ok? Entonces, gran parte del texto, pues realmente no aporta mucho porque son diálogos internos. Bueno, no aporta mucho a nosotros, porque son diálogos internos que, pues, al final de cuentas, simplemente sirven para hacer enlace a algún otro resultado que, pues, pueda ser interesante. ¿Ok? Pero bueno, de entre todo, pues, podemos ir mencionando algunos diálogos que son importantes. Por ejemplo, un alumno, que en este caso le llama Sigma, argumenta que, bueno, como este resultado es válido para muchos, ¿sí? Para muchos ejemplos, por lo tanto, pues se puede tomar como verdad. Este argumento puede parecer un poco básico, incorrecto, sin embargo, pues es la forma en la que se procede muchas veces y en la que incluso que se procedía en la antigüedad, ¿no? Antes de formalizar todo lo que sería la parte matemática. ¿Sí? Entonces, bueno, aunque es una línea de diálogo pues un poco sencilla, pues bueno, está tratando de dar la introducción de la forma en la que se trabajaba pues hace tiempo, ¿no? Ahora, el maestro dice, bueno, si es no lo vamos a dar por hecho, vamos a tratar de demostrarlo, y entonces lo que él hace es esta demostración, ¿sí? Es un poco complicada, bueno, no complicada, pero hay que leerla, digamos que despacio, para ver qué es lo que dice. Para empezar, él supone que el poliedro es hueco, ¿sí? Y que está hecho de una especie de goma fina. Esto simplemente es un ejercicio mental, eso no importa. Realmente lo que quiere decir es que podemos tomar ese poliedro, quitarle una de las caras, y lo que me resta, poder deformarlo para poder estirarlo sobre una superficie plana sin romperla. ¿Sí? A final de cuentas es eso. Lo que él argumenta es que yo agarro un poliedro, le quito una cara, lo estiro y queda una superficie dos-dimensional. ¿Sí? Por lo tanto, al quitarle una cara, pues en esa superficie se sigue cumpliendo esta relación. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso de su demostración? Él dice, bueno, pues ya que tengo esa superficie dos-dimensional, voy a tomar y voy a triangularlo. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a dibujar diagonales entre las distintas aristas que quedaron ahí
en la superficie, ¿sí? Con eso, pues el número de aristas y de caras se multiplica y por lo tanto, pues esta cantidad no varía, ¿sí? Y finalmente, voy a comenzar a eliminar los triángulos uno por uno, ¿sí? Esos triángulos que se formaron, de modo que el proceso, bueno, perdón, el número no va a variar y al final, después de todo el proceso, me voy a quedar con un solo triángulo, ¿sí? Con lo cual, pues llego a una afirmación, pues válida. Y él argumenta que con eso está demostrando la conjetura. Ahora, pues puede parecerse un poco extraño, porque en realidad, al leer esta demostración, pues uno no pareciera estar entendiendo que la conjetura haya sido demostrada. Más bien aquí me parece que lo que está dando a entender es que si yo comienzo con una afirmación verdadera y termino con una afirmación verdadera, pues eso ya me da cierta confianza de que esta demostración es correcta y pues eso me da cierta confianza de que esta ecuación pues es correcta. ¿Ok? Bueno, en este punto, pues el autor expresa lo siguiente. Vamos a pensar en todo el texto que un experimento va a ser una prueba es un experimento mental, ¿sí? Que el objetivo principal es descomponer la conjetura inicial en subconjeturas, o lo que él llama lemas, ¿sí? Aquí lema lo está usando un poco diferente de lo que nosotros lo utilizamos en matemáticas, porque lema es más bien algo que se deriva de un teorema, pero bueno, aquí él le llama lema a los puntos individuales de la demostración. Entonces esto sería un lema, esto es otro lema, esto es otro lema, ¿ok? Bueno, ¿para qué hace eso? Lo hace porque a partir de ahí, pues es más fácil descomponer la conjetura en partes individuales y ver qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Ahora, al descomponer la conjetura en partes individuales, pues pueden surgir contraejemplos que pueden ser locales o globales, ¿sí? ¿Qué cosa es un contraejemplo local? Un contraejemplo local es un ejemplo que refuta alguno de los apartados, es decir, alguno de los lemas, alguno de los puntos. En el texto, uno de los alumnos, aquí, bueno, obviamente no voy a poner todo el texto, pero uno de los alumnos le dice, ok, usted está diciendo que si yo voy quitando triángulos uno por uno, al final me voy a quedar con un solo triángulo y no se va a alterar esta ecuación, ¿sí? Esta, bueno, es la misma. Pero ¿qué pasa si yo comienzo a quitar triángulos de una forma en específico? Eso es lo que el alumno argumenta y por lo tanto, pues ahí se ve que esta demostración falla porque no está especificando la manera en que uno tiene que ir eliminando los triángulos, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, eso es el concepto de contraejemplo local. ¿Qué cosa es un contraejemplo global? Pues es precisamente un contraejemplo que refuta no a la demostración, sino al a la propia conjetura, ¿sí? Bueno, aquí en esta parte pues les muestro precisamente el proceso que está señalando el profesor, en el que yo comienzo con un cuadrado, perdón, un cubo, en este caso le quito una cara, lo estiro sobre la superficie, queda de esta manera. ¿Qué es lo que hago después? A partir de aquí pues yo puedo dibujar estas diagonales, como en la figura 2, ¿sí? Y a partir de ahí pues yo voy quitando triángulos. Quito primero después quito etcétera, hasta que al final me quedo con un solo triángulo donde la conjetura se demuestra trivialmente, que es precisamente eso. ¿Ok? Bueno, pues los alumnos comienzan a comentar esa demostración, aparte del hecho de que no se puede, de que no especifica cómo es el proceso de quitar triángulos. Aparte de eso, llega el problema de definir exactamente a qué se refiere uno con un poliedro, ¿sí? Ahí es una discusión interesante porque pues cada uno da una definición de poliedro y en particular pues aquí les muestro una definición un poco rara, pero que pues podría caber dentro de nuestro concepto, que es básicamente un cubo, ¿sí? Con otro cubo dentro. Entonces, esto en principio pues podría ser un poliedro porque exactamente yo no he definido lo que es. Y entonces nos damos cuenta de que para esta cosa pues de hecho el teorema, o bueno, más bien la conjetura, pues no se cumple, ¿ok? Entonces esto constituye un ejemplo de un contraejemplo global, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace a continuación en el texto? En el texto dicen, bueno, pues algunos alumnos argumentan que pues esta cosa no es un poliedro precisamente por tener este elemento extraño en su interior, y entonces lo que procede ahora es, vamos a mejorar la conjetura, ¿sí? Mediante la exclusión de excepciones. ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso? Yo parto con una conjetura
y a partir de ahí voy a ir quitando, ¿sí?, explícitamente el tipo de situaciones en las cuales no se aplica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría decir en este punto que el teorema de Euler, perdón, la conjetura de Euler, se cumple siempre que no haya otro poliedro dentro del poliedro principal, ¿no? Entonces ya estoy limitando el rango de aplicación de mi conjetura, ¿ok? Bueno, uno de los alumnos argumenta entonces que existen tres tipos de proposiciones matemáticas que son siempre verdaderas, ¿sí?, que son prácticamente tautologías, otras verdades matemáticas que son falsos, ¿sí?, que se basan en principios falsos, y otros que son verdaderos, pero que tienen restricciones, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí el maestro dice, bueno, pero entonces, si es una verdad, sobre todo el punto 3, es una verdad que está basado en puntos verdaderos, pero que admite restricciones, entonces o es verdad o cómo hacemos para combinar ambos conceptos. De hecho, este punto lo vamos a retomar un poco más tarde, cuando hablemos sobre lo que se presenta en los apéndices, ¿ok? A este proceso de ir limitando el rango de aplicación mediante la exposición explícita de las exclusiones, de las excepciones, pues le conocemos precisamente como el método de exclusión de excepciones, ¿sí? Otro ejemplo que propone aquí el autor, a través de uno de sus alumnos ficticios, es el siguiente. No sé si se puede ver claramente, pero aquí lo que tenemos no es un cubo en la figura 3, sino más bien es como si fuera el marco de una foto en donde pues tiene un hueco dentro, ¿sí? Entonces toda esta parte, esto no existe, es básicamente el marco, ¿ok? Y entonces dice, bueno, pues este ejemplo cae también dentro de un contraejemplo local, porque una cosa de esta manera, aunque yo le quite una cara, no lo voy a poder estirar sobre una superficie, y además también es un contraejemplo global, porque si yo cuento los lados, las vértices y las caras, pues no me da el 2 que yo necesito. Aparte de eso, alguno de los alumnos argumenta que realmente no podemos aplicar la conjetura porque esto no es un poliedro, y lo que él da como argumento a esta figura es que para él un poliedro es todo cuerpo, tal que si yo atravieso con una superficie, me dibuja un polígono regular, ¿sí? Y bueno, pues vemos que eso no ocurre. Por ejemplo, para un cubo, pues si yo lo corto con un plano, obviamente me va a dibujar una sección rectangular, ¿sí? Para esta figura, pues eso no ocurre y por lo tanto no es un poliedro, por lo tanto no se puede hablar de que se pueda aplicar la conjetura, ¿sí? Aquí ya estamos hablando precisamente, un momento, perdón, no. Sí, entonces aquí no podemos hablar de que se esté cumpliendo la conjetura. Otro ejemplo que ellos ponen es que, ¿qué pasa con figuras de esta manera? En la que yo tengo dos poliedros unidos, ¿sí? Por ejemplo, en la figura esta y en la figura que se encuentra aquí a un lado, en la que son básicamente dos triángulos, dos primas rectangulares, unidos por un vértice o por una arista, y pues aquí tampoco se estaría cumpliendo la conjetura. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque si se dan cuenta, pues desde el momento en que uno consideró esta clase de situaciones, pues ya nos ha hecho cuestionarnos qué cosa es exactamente un poliedro. Y bueno, claro, aquí estamos hablando de este ejemplo en particular. Para nosotros en la ciencia, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cuál sería su analogía? Bueno, pues estaríamos hablando de que una vez encontrado un contraejemplo, pues tendríamos que limitar nuestro rango de aplicación de cierto resultado, ya sea en física o en cualquier otra área, ¿sí? Y para poder limitarlo, pues tenemos que definir exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿ok? Entonces, por eso es que se desarrolla toda esta plática con los alumnos, ¿ok? Ahora, lo siguiente que argumenta el autor es que, bueno, ok, cada uno de estos son contraejemplos por sí mismo, sin embargo, si los repensamos, que es lo que llama ajustar monstruos, pues podemos ver o podemos analizarlos nuevamente, ya con un nuevo enfoque, y ver si realmente constituyen contraejemplos o no, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy dividiendo poliedro, o bueno, más bien aquí lo estoy construyendo a partir de dos primas triangulares,
pero pues eso no limita al hecho de que, por ejemplo, yo pueda juntar esta cara con esta cara y pues tal vez lograr un solo prisma triangular. Lo mismo con este ejemplo. Aquí yo lo tengo separado, pero pues eso no me dice nada de que yo pueda cortar esto, perdón, doblarlo y hacer que las caras coincidan y pues eso me regresa a un prisma triangular en donde ya se cumpliría precisamente la conjetura. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que muchas veces uno caería en simplemente trucos lingüísticos para tratar de darle la vuelta al problema. En lugar de considerar que realmente un ejemplo constituye un contraejemplo, simplemente pues tratar de expresarlo de otra manera y a lo mejor pues ya nos serviría para nuestros propósitos. ¿Okay? Entonces eso pues hay que tratar de evitarlo, porque a final de cuentas pues es porque un proceso que yo me estoy inventando, pero pues nada en la naturaleza me dice que yo tengo derecho a hacer algo así. Claro, aquí estoy hablando de prismas y obviamente se puede, pero no lo podemos generalizar y podemos pensar que para algún otro proceso pues eso se pueda realizar. ¿Ok? Bueno, pues aquí llegamos al punto importante de esta parte del texto, que es precisamente la mejora en la conjetura por incorporación de lemas. ¿Sí? El maestro descarta de una vez la conjetura original y propone una que es válida para poliedros simples. El hecho de agregar esta palabra que se obtiene luego de hacer todo el análisis que acabo de mencionar, ¿sí? Pues es lo que se obtiene como producto, ¿sí? De este método. ¿Sí? En lugar de continuar buscándole los recovecos a la conjetura inicial, tratando de buscar excepciones y ver cómo los eliminamos o ver si esas excepciones realmente lo son, etcétera, pues si ya tenemos una demostración y ya nos está ayudando, ya nos está dando información, entonces hay que identificar exactamente qué falla en la demostración, no en la propia conjetura. ¿Ok? Y lo que falla en este caso, pues es el concepto de poliedros simples. ¿Sí? ¿Qué cosa es un poliedro simple? Pues es un poliedro, vamos a decir, que se puede estirar en un plano. ¿Okay? Por lo tanto, el profesor expone de la siguiente manera la siguiente conjetura. La característica de Euler, que bueno, es básicamente lo que acabo de decir, que es B menos A más C igual a 2. Para un poliedro simple, la incorporación de la palabra simple aquí es lo importante, es 2. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ambos enfoques? Pues la exclusión de excepciones restringe el dominio de la conjetura principal. O sea, lo que está tratando es de mantener la conjetura principal, de mantenerla como válida a condición de limitarse cada vez más en su aplicación. En cambio, el enfoque de la incorporación de lemas sostiene la prueba, reduce el dominio de la conjetura principal al dominio en el cual el lema, que antes era el lema culpable, pues ya se pueda, bueno, lo podemos identificar, modificar y a partir de ahí pues dar un nuevo teorema. ¿Okay? Sin embargo, hay aquí un pequeño problema, porque uno de los alumnos dice, ok, ese es un buen ejemplo, pero ¿qué es lo que pasa con un poliedro de esta manera? ¿Sí? Aquí tenemos un cubo encima de otro cubo. ¿Ok? Entonces, para este poliedro, yo sí puedo quitarle una cara, yo puedo estirarlo en la superficie, entonces en principio es un poliedro simple, pero pues ya no puedo, ya no se aplica el teorema tal cual. Entonces para esto también constituiría un contraejemplo global. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer el profesor? Dice, bueno, entonces vamos a identificar cuál es el problema con este poliedro. No vamos a limitar el rango de la conjetura, más bien vamos a ver qué es lo que ocurre con este contraejemplo y ver si podemos incorporarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces él dice, bueno, entonces no es que sea para un poliedro simple, sino más bien para todas sus caras simplemente conexas. ¿Sí? Entonces la nueva conjetura que él postula es que para todo poliedro simple, con todas sus caras simplemente conexas, se cumple la conjetura de Euler de esa manera. ¿Sí? Que es diferente a simplemente decir que los poliedros simples con caras triangulares son eulerianos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos finalmente un teorema, después de todo el análisis, que ya lo podemos, bueno, una conjetura, ahora ya escrita en forma de teorema, que pues ya se ha encontrado, o que ya incorpora todo el análisis que se ha hecho. ¿Sí? Una frase importante con la que que la quiero compartir es la siguiente. El profesor argumenta: las pruebas en matemáticas, aun cuando no demuestran lo que uno busca, ayudan a mejorar la conjetura.
¿sí? Esto es bastante diferente de lo que uno tiene en mente al hablar de pruebas en matemáticas, porque uno cuando habla de demostraciones en matemáticas, pues lo que uno busca es que yo parto de una proposición y pues lo que quiero saber es si va a ser cierto o si va a ser falsa, ¿sí? Básicamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con los principios y con los axiomas que ya encontré antes, ¿ok? Pero pues en este contexto, pues más bien lo que uno busca no es demostrar que el teorema es verdadero o falso, sino más bien tratar de mejorarlo, ¿ok? Bueno, entonces aquí uno de sus alumnos, que a él le llama Alfa, precisamente comenta este punto que dice, es incorrecto afirmar que el objetivo de un problema a demostrar es que está bien o que está mal, una afirmación, ¿sí? El objetivo real es mejorar, es decir, hacer perfecto una conjetura ingenua para hacerla, pues, un teorema, ¿sí? Bueno, entonces aquí, pues, un poco más de argumentación, que, bueno, es prácticamente volver a mencionar un poco lo anterior, me lo voy a saltar también por un poco de tiempo y simplemente pues nos quedamos con esta parte. Entonces, eso sería la primera parte del texto en el cual mediante un diálogo entre sus alumnos y un profesor, pues bueno, argumentan y es un ejemplo sobre cómo es que se aplica el método de pruebas y refutaciones. Ahora, la siguiente parte me parece a mí un poco más interesante, sobre todo también por su extensión, porque es más concisa. Viene dado por el apéndice 1, en el que va a dar varios ejemplos de cómo es que se aplica este proceso, ¿sí? Aquí el autor nos comenta que el enfoque heurístico, a partir de ahora le vamos a estar llamando heurístico al método de pruebas y refutaciones, ¿sí? En el sentido de que pues, va a ser un método que va a tratar de encontrar la verdad, ¿sí? Se descubre aproximadamente cerca de 1840, ¿ok? Y consta de los siguientes pasos aproximados, ¿sí? El primer paso, pues, es postular una conjetura primitiva, ingenua también le llama, dar una prueba, que es básicamente un experimento mental, una conjetura, una argumentación aproximada, con el objeto de descomponerla en subconjeturas, ¿ok? El tercer paso, pues, es buscar contraejemplos que sean globales o locales a esa conjetura, ver dónde es que falla mi demostración, ¿ok? 4, pues, es examinar precisamente el lema culpable, ver qué es lo que falla en mi demostración, respecto al cual el contraejemplo global también es un contraejemplo local, y identificarlo, ¿sí? Puede que ese lema sea explícito o sea implícito, ¿sí? Y pues tratar de incorporarlo a la nueva conjetura. ¿Dónde lo vemos? En lo que acabo de comentar en el texto de arriba, ¿dónde vemos cada uno de estos puntos? Bueno, aquí es, pues obviamente la conjetura primitiva es que todos los poliedros cumplían cierta ecuación. El profesor hizo una demostración mental, que ya les comentaba, que tiene que ver con estirar ese poliedro en una superficie plana. Se buscaron los contraejemplos, se identificó el lema culpable, que pues tiene que ver con que sean simples o no simples, que sean sus caras conexas o no conexas, etcétera. Y bueno, pues básicamente ese es lo que se hizo, ¿sí? Aquí en el apéndice pues estamos dando, bueno, se van a estudiar un par de ejemplos a grandes rasgos sobre lo que se había trabajado, bueno, la forma en la que se procedía en matemáticas antes de la implementación de este método. También es importante mencionar que aunque este método ya se conoce y estoy diciendo la implementación, realmente es una implementación bastante limitada, porque muchos matemáticos siguen trabajando desde un punto de vista que le llamamos deductivista, que un poco más adelante voy a decir lo que es, en la cual pues parten y trabajan de la forma en la que hemos estado comentándolo. Es decir, yo comienzo con una afirmación y mi objetivo es ver si está bien o está mal. Ignorando pues toda esta parte de las pruebas y refutaciones que que el autor comenta. ¿Ok? ¿Cuáles los ejemplos que está proponiendo el autor en este apéndice? Son ejemplos pues bastante interesantes y uno de ellos tiene que ver con los trabajos de Fourier, ¿sí? Para los que no están familiarizados, pues básicamente Fourier nos dice que una función puede expandirse en serie. Serie significa básicamente tomar un montón de términos y sumarlos, ¿sí? Y pues básicamente es eso. Cualquier función yo la puedo expandir de esa manera.
La puedo reexpresar de esa forma, ¿ok? La hipótesis, ¿dónde está? Perdón. La conjetura primitiva, en este caso, es que el límite de una serie convergente de funciones continuas es continua, ¿ok? Entonces, bueno, también aquí la frase que está utilizando, pues a lo mejor es un poco específica, como les había comentado, pero bueno, básicamente me dice que si yo sumo muchos términos, bueno, hago una suma de varios términos, el resultado que voy a obtener va a ser, si yo sumo funciones continuas, el resultado que voy a obtener es una función continua. ¿Ok? ¿Qué cosa es una función continua? Aquí hay pues varios criterios de continuidad, algunos más sofisticados que otros. Por ejemplo, para Fourier, una función continua simplemente es una función que yo puedo dibujar sin levantar el lápiz de la hoja. Y de hecho, pues es un tipo de concepto de continuidad que nos enseñan en la licenciatura cuando comenzamos a ver funciones y límites. ¿Ok? Siempre, bueno, no siempre, pero uno de los argumentos es que si tú lo puedes dibujar sin levantar el lápiz de la hoja en la que estés rayando, pues eso es una función continua. ¿Ok? Sin embargo, pues vemos que el propio Fourier pues propone algunos contraejemplos a esa afirmación en sus trabajos. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, esta serie. Aquí lo que estoy haciendo es sumar coseno, ¿ok? Es una función continua, totalmente derivable, bonita, no pasa nada, pero ¿qué pasa si yo sumo más de ellos? Por ejemplo, coseno más un tercio del coseno de 3x, más un quinto del coseno de 5x, menos un séptimo del coseno de 7x, un noveno del coseno de 9x, etcétera. ¿Qué es lo que voy obteniendo? Aquí grafico precisamente esa serie. Espero que se pueda ver, perdón por el color de fondo, pero bueno, es que sí lo grafiqué. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? Aquí tengo varios términos de esa sucesión, con más o menos términos de la serie. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, vamos a comenzar con la curva verde. Podemos ver que hace esto de esta manera. Si yo agrego más términos, pues comienza a hacer esto. ¿Sí? Comienza a percibirse una meseta aquí en esta parte. ¿Sí? Para más términos, pues comienza a verse más explícito, y ya aquí lo puse como para 6 o 7 términos, y pues se puede ver esta meseta cada vez más explícita. ¿Cuál es o qué es lo que se obtiene al final después de considerar un número infinito de términos? Pues tendríamos algo parecido a esto. Líneas que suben de esta manera. ¿Sí? Eso es lo que nos daría en el límite. Ahora, ¿cuál es el problema con esta gráfica? Que bajo el criterio de continuidad de Fourier, que me dice que lo puedo dibujar sin levantar el lápiz de la hoja, pues obviamente esto es continuo, ¿sí? Porque pues lo acabo de dibujar sin levantar precisamente el lápiz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Cauchy, no sé cómo se pronuncia, es un apellido francés, pero bueno, es bastante conocido en matemáticas. Él propone un criterio de continuidad, lo que conocemos ahora como el criterio de continuidad de Cauchy. Entonces, bajo ese criterio de continuidad, no importa realmente si tú puedes dibujarlo o no sin despegar el lápiz de la hoja, sino más bien ver qué es lo que pasa con el comportamiento de la variable independiente y de la dependiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en esta parte, para Cauchy, esta parte obviamente representa una discontinuidad. ¿Sí? Y de hecho, bueno, nosotros, o bueno, quien haya trabajado en matemáticas estudiando límites y sucesiones, pues se puede dar cuenta que precisamente esto es una discontinuidad. No tiene que ver con que se pueda dibujar o no, sino más bien con qué es lo que pasa cuando tú te acercas a un límite en particular por la derecha o por la izquierda. ¿Sí? Si me acerco por aquí, llego a este punto. Si me acerco por el lado izquierdo, pues llego a este punto. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es prácticamente el problema que está aquí postulando el autor como ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vuelve a argumentar cuál es el problema, que Cauchy trata de demostrar que utilizando su criterio de continuidad, pues esas series no son continuas, ¿ok?
pero resulta que realmente todo este es un problema, digamos que arbitrario, porque lo primero que habría que demostrar es que si son convergentes, ¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí es interesante, porque aquí lo que nos está diciendo, Cauchy trató de demostrar algo sin saber si realmente se podía demostrar eso que quiere, ¿ok? ¿Por qué no se puede? Porque lo primero que hay que demostrar, pues, es que es convergente, ¿sí? ¿Cómo voy a saber si una serie es convergente? ¿Qué criterio es lo que me va a decir? Bueno, para eso, pues, ya ahí se establece precisamente lo que ahora se conoce como convergencia uniforme, ¿sí? ¿Qué me dice la convergencia uniforme? Me dice que una serie, una función, es uniformemente continua si pequeños cambios en X produce pequeños cambios en la función y el tamaño de esa función no depende de los cambios en X, perdón, depende solamente de los cambios en X, pero no del propio valor de X. Ok, bueno, aquí mucho texto, simplemente me está diciendo que no es suficiente el hecho de dibujarlo, poder dibujarlo sin despegar el lápiz, sino también tiene que ver, tienes que considerar esta clase de comportamientos en la que si yo me acerco por un lado, alcanza un valor, una función, pero si me acerco por otro lado, pues toma un valor totalmente distinto. ¿Ok? ¿Y cómo es que se pudo haber evitado toda esa discusión o todo ese proceso largo y pues tedioso, tanto para Cauchy como para sus contemporáneos? Pues simplemente evitando quedarse o enfocarse en demostrar una afirmación, viendo si es correcta o si es incorrecta, sino más bien aplicar el método de pruebas y refutaciones y ver si para empezar lo podemos aplicar, cuál es el lema que es el que está fallando, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí este es un ejemplo precisamente de por qué no se pudo demostrar esa conjetura y cómo es que el método de pruebas y refutaciones pues pudo haber ayudado y terminado con la discusión pues de manera más fácil. ¿Sí? Aquí el autor pues bueno señala algunas errores que se cometieron en ese tiempo, por ejemplo el uso impreciso de Cauchy de cantidades que le llama infinitamente pequeñas, que la demostración se basa en la existencia, aquí eso es un poco más técnico, bueno, no lo voy a comentar, simplemente comenta que se basa en la existencia de un valor infinito de valores, es decir, bueno, y que toma ciertos, que nadie tomó en cuenta ese factor, y bueno, básicamente el dominio del método euclidiano, el euclidio. ¿Qué cosa es el método euclidio? Lo que estoy comentando. Básicamente, tratar necesariamente de demostrar que una afirmación es válida o incorrecta, ¿sí? En otras palabras, lo contrario a los métodos de pruebas y refutaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran que comente? ¿Puedo continuar? No, no, sí, adelante. Gracias. Bueno, el último apéndice que contiene el libro, pues como les comentaba, a lo mejor es un poco más interesante para nosotros, tanto como científicos, también pues como profesores, que en algún momento lo somos o lo vamos a hacer, que es el enfoque deductivista contra el enfoque heurístico. ¿Sí? ¿Qué cosa es el enfoque deductivista? Ya lo había comentado hace un momento, pues es básicamente lo mismo que el enfoque euclidio. ¿Sí? Hace esa analogía, es prácticamente un sinónimo en este contexto y es lo mismo. ¿Okay? Entonces, a lo largo del texto yo he estado mencionando uno u otro y es por eso. ¿Okay? ¿Cómo procede el enfoque deductivista? Bueno, pues básicamente, y es lo que les comentaba al comienzo de mi presentación, es la forma en la que hemos estudiado matemáticas durante toda nuestra formación, que es básicamente enunciar axiomas, lemas, definiciones, etcétera, y a partir de ahí dar teoremas, lemas, corolarios, etcétera. Pero la pregunta que aquí se tiene uno que hacer es, ¿de dónde surgen esos axiomas? ¿Sí? ¿De dónde surgen esos lemas? ¿De dónde surgen esas definiciones? O sea, ¿cuál es la motivación? En nuestros libros de texto esto nunca se menciona. Simplemente te dicen, esta es la definición, acostúmbrate a ella, trabaja con ella y a partir de ella, pues saca los resultados importantes. ¿Sí? Pero, ¿cómo es que surgen? ¿Sí? No se dice, nunca se dice. También los teoremas. ¿De dónde salen los teoremas? ¿Por qué salen? Pues tampoco se dice. ¿Ok? Entonces, en este sentido es que el enfoque deductivista lo podemos pensar como un enfoque prácticamente, lo que él menciona es un enfoque autoritario,
en la que uno también trata de demostrar, de encontrar solamente puras verdades a costa de eliminar los contraejemplos y pues obviamente las refutaciones y las críticas, pues hay que tratar de hacerlas de lado, porque pues a nosotros en nuestro libro de texto, pues eso no nos interesa que, pues que se comente. ¿Ok? Entonces básicamente es tratar de aumentar la verdad en una afirmación, quitando todo lo que no convenga. ¿Sí? Bueno, por su parte, en contrapartida, pues tenemos lo que es el enfoque heurístico, ¿sí? Que es prácticamente todo lo que he estado comentando, que se resume en el método de pruebas y refutaciones, que son los conceptos generados por las pruebas. ¿Sí? El enfoque heurístico hace énfasis precisamente en la forma en la que uno va desarrollando y va deduciendo los teoremas a partir de ciertas afirmaciones iniciales, que podemos pensarlas como ingenuas, ¿sí? Y pues lo importante es ver qué es lo que uno obtiene al final de todo ese proceso, ¿sí? En este apartado, bueno, aquí el autor da tres ejemplos. El primero, pues es simplemente una repetición de lo que hizo respecto a la convergencia uniforme, ¿sí? Que es lo que vimos hace un momento con el problema de Fourier y de Cauchy. Y bueno, y por lo tanto, pues no lo voy a volver a comentar. Aquí no tiene mucho caso volver a decirlo. ¿Sí? Otro ejemplo, que es lo que él llama variación acotada. ¿Sí? Este es una parte bastante técnica. De nuevo, no le veo mucho caso comentarlo a profundidad. Simplemente la pregunta, bueno, más bien, comienza diciendo que en los libros de texto al estudiar los cálculos, el cálculo integral, en los libros de texto se propone esta definición que me dice que f definida en este intervalo, entonces podemos definir esta operación, que es lo que le vamos a llamar variación acotada. ¿Ok? Realmente no nos interesa a nosotros en esta plática qué cosa es esto, sino más bien la pregunta que nos interesaría es, bueno, ¿y por qué lo vamos a definir de esa manera? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿De dónde viene esa definición? Porque es demasiado específica y no se nos da ningún contexto para saber cómo es que se encontró. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre los dos enfoques, en el deductivista simplemente te dicen, bueno, acéptala y vamos a ver qué es lo que pasa con ello. ¿Sí? En cambio, pues, ¿qué es lo que pasa con el enfoque heurístico? Pues lo que se hace es estudiar, en este caso, la prueba de la integral de Riemann, el concepto de variación acotada que da una demostración, otro matemático famoso, que es Dirichlet, ¿sí? De una conjetura de Fourier, que no es precisamente la que mencionamos anteriormente, eso no tiene nada que ver. Y a partir de ahí es como surge este concepto. ¿Sí? La conjetura de Fourier, en este caso que estoy mencionando, es la siguiente, que son desarrollables en serie de Fourier todas las funciones que tengan un punto de discontinuidad, perdón, que en cualquier punto podemos escribirla de esta manera, que es precisamente lo que les comentaba hace un momento, sobre que al acercarte por la derecha o por la izquierda, puedes encontrar el mismo punto de una función y tiene un número finito de máximos y de mínimos. ¿Okay? Entonces, bueno, para nosotros, ¿qué es lo importante? Pues que realmente esta definición arbitraria para nosotros en una primera instancia, pues tiene su origen en un resultado previo. Entonces, uno como profesor, pues en lugar, o bueno, lo que el autor propone es que en lugar de simplemente enunciar resultados y dar corolarios y dar definiciones prácticamente de la nada, pues indicarle al alumno por qué son necesarios esos resultados, de dónde vienen y para qué han ayudado. ¿Okay? Bueno, termina esta parte del libro con un tercer ejemplo que de nuevo es bastante técnico y simplemente lo voy a mencionar, que es la definición de Karateodori, otro matemático famoso, de lo que es un conjunto medible. ¿Sí? Este concepto de conjunto medible pues es bastante importante en ramas como la probabilidad y pues lo define de la siguiente manera. ¿Sí? Ni siquiera voy a tratar de explicar cada parte, no tiene mucho sentido, pero simplemente vean otra vez que es bastante arbitrario en una primera instancia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué lo tenemos que definir de esa manera? ¿Sí? Nuevamente, el enfoque deductivista nos diría, bueno, lo definimos de esa manera y pues a ver qué es lo que pasa.
Y el enfoque heurístico, pues nos dice, bueno, vamos a ver, antes de definirlo, vamos a ver si nos puede servir para alguna otra cosa, y a partir de ahí, pues proponer una definición conveniente. ¿Ok? Pues bueno, prácticamente con eso sería el resumen comentado sobre el libro Pruebas y Refutaciones de Lakatos, que si tengo que resumirlo de alguna manera, pues como les comentaba al comienzo, lo podemos pensar de dos formas. Uno, haciendo una defensa del proceso de mejora mediante la identificación de lemas, o lo que también le llamamos el enfoque de pruebas y refutaciones. Y por otro lado, la última parte, que es pues prácticamente hacer hincapié a los alumnos o a alguien que esté estudiando sobre buscar precisamente la motivación para definir las cantidades y no solamente pensarla pues simplemente como algo que se nos da y pues a ver qué es lo que ocurre con ello. ¿Sí? La última parte de mi exposición, pues precisamente quisiera quisiera comentar con ustedes sobre cómo es que podríamos aplicar este conjunto de ideas a la ciencia. ¿Sí? En particular, bueno, nosotros somos físicos, bueno, por lo menos yo lo soy, y bueno, ¿cómo podríamos aplicar estos conceptos a otras ramas de la ciencia que no sean las matemáticas? La verdad es que, dado que es un enfoque puramente teórico, puede parecer difícil buscarle una aplicación clara, digamos en física, y muchísimo más difícil en otras áreas, por ejemplo, en química. ¿Cómo lo podríamos aplicar? La verdad es que, bueno, aquí haría falta un químico para que nos ilustrara, tal vez tuviera alguna idea, pero bueno, química, biología, geología, todas estas áreas, ¿cómo podrían aplicar este tipo de conceptos? ¿Okay? Entonces es bastante complicado. En nuestro caso, por ejemplo, en física, pues se me ocurren algunos ejemplos en la que no se aplicaría tal cual el método, pero pues podríamos hacer cierta modificación. ¿Sí? A final de cuentas, pues tenemos una serie de pasos que podrían ser aplicables. Por ejemplo, podríamos proponer una conjetura primitiva, aquí realizar un experimento mental, buscar cuáles serían los contraejemplos globales y ver si es que esa es una propuesta teórica aceptable o no aceptable y ver por qué no es aceptable. ¿Sí? Por poner un ejemplo, no sé, se me ocurre, por ejemplo, durante el desarrollo de la física cuántica o del estudio que se hizo a principios del siglo XIX sobre la estructura de los átomos. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestra conjetura primitiva? Pues ahí podríamos pensar que la conjetura primitiva, no sé, es que los átomos están formados por una nube que es la carga eléctrica, y aquí pues hay dentro pequeños puntitos que son las cargas positivas, rodeado de una nube de carga negativa. ¿Ok? Entonces esa es mi conjetura primitiva. ¿Cuál sería mi prueba, mi experimento mental? Bueno, en este caso, de nuevo, pues no lo puedo aplicar tal cual. Por lo bueno para nosotros en física, pues es que por más experimentos mentales que hagamos y por más bonitos que nos queden, a final de cuentas tenemos que ir al laboratorio y hacer el experimento y ver si eso funciona. Entonces, ¿cuál sería aquí el experimento mental? No sería tan mental, sino pues hacerlo realmente, ¿sí? Y pues ver qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues que realmente al hacer el experimento, Rutherford pues encontró que los átomos pues no se comportaban de esta manera. ¿Sí? Él encontró que más bien los átomos tenían una carga positiva en el centro, ¿sí? Y lo que él consideró pues rodeado de la carga negativa a los alrededores. ¿Ok? Entonces pues aquí ya está dando un primer paso hacia buscar la verdad en este sentido, ¿sí? Y bueno, ¿cuál sería un contraejemplo global? Pues precisamente todos los experimentos que estamos tratando de establecer. ¿Cuál sería o cómo podríamos identificar el lema culpable? Bueno, pues aquí el lema culpable pues es prácticamente inmediato. El lema culpable es que pues los átomos pues no están formados de esta manera. ¿Sí? Entonces ya lo identificamos inmediatamente y pues lo podemos descartar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería un ejemplo. Y así como este, pues podemos dar algunos otros ejemplos, pues no lo sé, en física, en mecánica cuántica, en relatividad, en electromagnetismo, etcétera. En electromagnetismo, no sé, por ejemplo, qué pasa con la ley de Ampère modificada. ¿Está correcta o no está correcta? ¿Cómo es que Maxwell la propuso, etcétera? ¿Sí? Pero bueno, para no alargar más la exposición, pues simplemente menciono esto. Y de nuevo, pues mencionar
comentar que para nosotros en física y otras áreas, para bien o para mal, pues nosotros sí tenemos un experimento factual, es decir, lo podemos realizar sin necesidad de andarle dando vueltas a las definiciones, etc. Finalmente, ya lo último con lo que quiero terminar mi exposición es precisamente hacer énfasis en la última parte, que es sobre el enfoque heurístico contra el deductivista. ¿Qué es lo que quiero decir? Que, bueno, uno como profesor, pues tratar de evitar las afirmaciones, digamos, autoritarias, de decir esto es así porque yo te digo que es así, sino tratar de mostrarles que esas definiciones vienen de algún lado en particular, surgen de algo. Por ejemplo, a mí me gusta cuando doy clases de mecánica clásica, por ejemplo, llegamos al concepto de vectores. Entonces, la pregunta que yo les hago a los alumnos es ¿por qué usamos vectores? ¿Por qué de todas las cantidades en matemáticas utilizamos al final vectores? ¿De dónde vienen? ¿Por qué no usamos números nada más y son más fáciles, de manejar? Y entonces, pues lo que yo les argumento es que se fijen en el comportamiento de las fuerzas. Es decir, yo tengo aquí un objeto, aquí tengo una fuerza, y si le aplico otra fuerza de este lado, ¿qué es lo que pasaría? Pues puedo sustituir esta fuerza por una fuerza mayor de intensidad 2 veces esta. En otras palabras, las fuerzas se pueden sumar. Por otro lado, si yo aplico una fuerza de este lado, siempre puedo aplicar una fuerza de este lado, ¿sí? De modo que se contrarresten. Por lo tanto, existe el vector inverso, la fuerza inversa. Si yo aplico una fuerza de esta manera y después otra persona llega y aplica una fuerza de esta manera, pues es como si estuvieras aplicando 2 veces esa fuerza y por lo tanto es que puedo multiplicar por un número a esa cantidad. Todo este conjunto de ejemplos que estoy aquí señalando me llevan naturalmente al concepto de vector, ¿sí? De manera natural, sin imponer nada y demostrando cada uno de los axiomas que, que caracterizan precisamente a un espacio vectorial. ¿Ok? Entonces, bueno, este simplemente es un ejemplo de cómo se podría aplicar el enfoque heurístico contra el deductivista. Y pues con eso termino mi exposición. Perfecto, estimado Priel. Muchas gracias por la exposición que nos acabas de hacer. Y pues no sé si el estimado Yael o algún Uri quieren participar o empezar la ronda de reflexión. Pues si quieres, empiezo, ¿no? Ok. Muy bien. Me parece bastante interesante. Yo solamente, no sé, tendré yo una pregunta aquí, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, no sé, pero qué tanto Lakatos quizá está influenciado por los resultados de Gödel con respecto a su famosa, ¿no? Teorema de la incompletitud, ¿no? Del que nos dice que pues las matemáticas, ¿no? Están formadas por un sistema axiomático, ¿no? Entonces tenemos un sistema con una serie de axiomas finitos y que cualquier sistema que nosotros propongamos, ¿verdad? Que tenga cierto número de axiomas finitos, ¿no? Siempre va a haber proposiciones que no vamos a poder decidir si son ciertas o falsas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto Lakatos toma en cuenta esta parte, ¿no? No sé si Bueno, pues ahí habríamos que estudiar precisamente qué es lo que dice el axioma de incompletitud de Gödel y ver cómo es que lo aplica Lakatos. La verdad no, de momento no te podría. Sí, porque a mí me parece, ¿no? Que también sería importante en ese sentido de ver qué onda, porque si hablamos de pruebas y refutaciones y todo eso, ¿no? Más allá de las pruebas matemáticas, porque la mayoría de los ejemplos son matemáticos, las que muestra Sí, Lakatos, ¿no? sí, Pero como bien decías, ¿no? Haría falta, por ejemplo, un químico, ¿no? En ese sentido, o sí. alguien más O bueno, directamente un que matemático. trate de algunas de las ciencias, ¿no? Porque al menos en física, nosotros podemos decir que tomamos, por ejemplo, la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, ¿no?
la masa constante, tenemos fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Sí. Pero entonces esa definición es matemática, pero realmente la naturaleza opera fuera de cualquier, digamos, definición que nosotros podamos dar. Los objetos se mueven y se mueven sin importar la definición que nosotros podamos dar, Sí, ¿no? Entonces, que lo en mencionas. ese sentido, como... Ajá, No, di, sí. termina. Sí, ¿cómo empataría eso, ¿no? ¿Cómo pruebas, ¿no? Que un movimiento es tal así, ¿no? O sea, todo está englobado nada más como en conjeturas matemáticas que nosotros podamos dar, ¿no? Sí. Bueno, dos cosas, ahorita lo estoy pensando. Primero, yo creo que no estaría tan influenciado por los trabajos de Gödel, por qué quiere decir con ver si existe un teorema, no decir cuál, sino decir si existe un teorema tal que no se pueda demostrar con los propios axiomas de la propia teoría. Entonces, eso ya se está separando, porque aquí realmente lo que estamos buscando es que dentro de la propia teoría establecer una proposición y tratar de mejorarla mediante este método. Diferentes. Sí. Uno simplemente es establecer y mejorarlas, y la otra es algo más abstracto, es ver de proposiciones axiomáticas. Esas propias proposiciones axiomáticas te pueden llevar a afirmaciones que no pueden en ese mismo sistema. Creo que sí son cosas diferentes. Eso por un lado. Por otro, qué bueno que mencionaste algo sobre el lenguaje. Alguna vez, precisamente con el doctor Bitsu, hemos estado comentando sobre que muchas veces en física utilizamos el lenguaje a lo mejor un poco de forma arbitrario, ¿sí? Porque comentaba que pues la raíz etimológica de algunas palabras, de algunas frases, pues es totalmente contrario o no tiene mucho que ver con la forma en la que uno lo maneja ya actualmente, ¿no? Y eso es cierto. Sin embargo, también hay que reconocer que un concepto. Lo que decía que en algún momento, platicando contigo precisamente, pues decías que muchas veces los físicos utilizamos palabras cuya raíz etimológica, pues a lo mejor ya está muy alejada del concepto que realmente quería dar a entender en una primera instancia. ¿Sí? Pero ya en la práctica, y ese es mi argumento, no nos vamos a limitar tanto por cuestiones lingüísticas. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decir? A final de cuentas, las palabras que utilizamos para denotar un concepto, los podemos cambiar totalmente de forma arbitraria y el fenómeno físico va a seguir siendo el mismo. Como si yo le voy a llamar fuerza, como si ahora le voy a llamar, no sé, voluntad. Y estoy cambiando totalmente la palabra, pero a final de cuentas, pues la fuerza, la aceleración va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Bueno, porque precisamente uno de los puntos de la lectura es que mediante los alumnos daban ciertas vueltas, digamos que lingüísticas, al concepto de poliedro, y a partir de ahí pues ya podían generar ciertos contraejemplos. ¿Okay? Y a lo mejor en ese contexto pues sí podría funcionar, ¿no? Porque a lo mejor si yo le llamo poliedro a una cosa y pues ya, ¿no? Ya encontré un contraejemplo. Pero digamos que en física pues no sería tan fácil porque a final de cuentas que tú le llames de una forma a algo, pues eso no invalida el hecho físico de que algo se está moviendo con una cierta aceleración, velocidad, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era simplemente el comentario respecto a lo que había mencionado ya él sobre la parte lingüística. Bien. No sé, Uri Bitsu. Perfecto, pues, estimado, el buen Uri, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo sí tengo un comentario respecto al concepto de contraejemplo. Me pareció muy sugerente, ya parándonos desde un punto de vista ensayístico. Bueno, ahora sí que colocados en el área de ciencias sociales y humanidades, nos lleva a pensar que da lugar a dos cuestiones pues interesantes, ¿no? Que sería la formación de neologismos
para la constitución de determinados postulados, o bien a la refutación misma, ¿no? A la refutación misma a partir de la comprobación. Me parece importantísimo, ¿no? Lo que decía Priel, bueno, insistiendo en la idea de Lakatos, de contraponer las pruebas y refutaciones con respecto al punto de vista deductivista, ¿no? Que impera en matemáticas. Porque creo que no solamente es una cuestión metodológica de las matemáticas, ¿no? Y en ese sentido, Lakatos, bueno, desde que leímos el libro de metodología en Historia de las Ciencias, bueno, ha recalcado ese aspecto, ¿no? No conocer los procesos racionales a priori, ¿no? Sino que comprenderlos o iluminarlos en cierto sentido a partir de una comprobación, ¿no? Y de la refutación de lo que se postula, ¿no? Y lo cual no lleva a la invalidación tampoco de lo que se está postulando, ¿no? El principio que señalaba Priel de la ecuación, ¿no? Se mantiene. Y me parece que en ese sentido podría ser análogo al de a cómo operan otro tipo de cierres categoriales, es decir, otras disciplinas. Y bueno, la otra cuestión que me llamó mucho la atención es la delimitación del grado de aplicación que se da, ¿no? Bueno, tanto de los contraejemplos, ¿no? Como de los postulados. Y bueno, yo creo que esos serían mis comentarios, ¿no? Me parece que sí es importante no tener en cuenta las conclusiones que nos señala Priel, ¿no? Bueno, sobre todo para cuestiones metodológicas. Claro, sí. De hecho, también yo estaba pensando en el problema del lenguaje y la posibilidad de plantear, aunque existe una formalización, pues eso no implica necesariamente que esa formalización ni modifica las relaciones operacionales físicas, ¿no? Ni tampoco retrae esas operaciones físicas a la formalización. Entonces, me parece que es un punto fundamental que tenemos que tener en cuenta y que forma parte, como ya bien menciona Yael y Uri, precisamente en el problema de la metodología, ¿no? Del método. Entonces, creo que esos a grandes rasgos serían nuestros comentarios. No sé si los participantes quieran también decir alguna breve reflexión o duda, o si Priel quiere abordar estos puntos que hemos mencionado con anterioridad. Bueno, pues prácticamente, pues no, me parece que si acaso debo concluir con algo, pues es precisamente con la valoración del último punto, que es precisamente hacer más énfasis a la parte heurística y no tanto a la parte deductivista, ¿sí? Y no solamente en física, o sea, a final de cuentas, eso sí se puede aplicar en cualquier otra área. Siempre buscar básicamente la razón de por qué se están haciendo las cosas, ¿no? ¿Por qué se define tal concepto? ¿Cuál es su limitación? ¿De dónde viene? Etcétera. Y sobre todo, pues ya también pensándolo en términos pedagógicos, pues es un buen ejercicio tratar de darle una razón a los alumnos, que a final de cuentas nosotros también seguimos siendo alumnos o lo fuimos, y pues bueno, tratar de buscar de dónde viene la razón de lo que estemos desarrollando, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario final. Perfecto, estimado Priel. Muy, muy importante esto que acabas de mencionar. Pues no sé, esperamos unos segunditos. ¿Alguien más quiere escribir en el chat o si quiere abrir su micrófono para comentar? Yo tenía un último comentario, ¿no? Esto que nos presentó Priel, yo creo que es está bien, ¿no? Lakatos lo pensó para la parte matemática. A mí no me quedaría claro cómo aplicarlo a las demás ciencias, ¿no? Es que es un poquito más complicado, porque en matemáticas, pues prácticamente haces una definición, sacas por medio de razonamientos conclusiones y ya está, ¿no? Pero al menos en física, no, eso no es tan cierto, ¿no? Porque tú puedes dar una definición, pero la definición simplemente es una mera aproximación de lo que ocurre en el mundo real, ¿no? En el mundo real, pues pasan las cosas,
pero esas cosas que pasan son independientes de lo que nosotros podemos definir, ¿no? A lo mejor sí te puedes acercar a ciertas aproximaciones, ¿no? Pero no es, digamos, o no sigue una lógica tan estricta como lo sería la lógica que exigen las matemáticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los poliedros, ¿no? Pues era simplemente definir bien qué es un poliedro, ¿no? Y definir los casos en donde sí aplica, ¿no? En el caso de sistemas físicos, por ejemplo, o en química, ¿no? En sistemas biológicos, muchas veces, pues sí, puedes tener una teoría, ¿no? Y puedes tener un rango de aplicabilidad, pero te puedes encontrar con que incluso dentro de ese rango de aplicabilidad tienes algunas singularidades, ¿no? Son sistemas que, pues nosotros definimos la teoría como aproximación de la realidad, ¿no? Y en matemáticas tienen esa ventaja, ¿no? Que ellos manejan los conceptos, ¿no? Y sacan las conclusiones con base en esos conceptos, ¿no? En esas definiciones, axiomas, lemas, ¿no? Sí, Etcétera. sí, sí, sí. Precisamente por eso al final comenté que pues en física era un poco más complicado y solamente por dar como una aproximación mencioné lo del ejemplo del átomo de Rutherford y el átomo de Bohr, ¿cómo se llama? El pi de pasas que le llaman, que a final de cuentas pues tú comienzas con una hipótesis inicial, una conjetura ingenua que le llama, que es que el átomo tiene esa estructura, pero a final de cuentas tú puedes hacer la teoría más simple y más bonita que quieras, pero si vas al laboratorio y el átomo no se comporta de esa manera, pues hasta ahí llegó toda tu argumentación, ¿no? Entonces, pues Sí, para mí es complicado. sí, Entonces, es más complicado. por eso también yo creo que Lakatos nada más se animó a escribir sobre las matemáticas, ¿no? No hizo Sí, ninguna aunque, pruebas y refutaciones para la ciencia, ¿no? sí, aunque sería interesante ver si existiría alguna analogía entre este método que se podría aplicar en física. Obviamente modificando pues todo, ¿no? O sea, desde los postulados, los pasos, pero ver si podríamos establecer alguna manera de establecer una especie de método de pruebas y refutaciones para sistemas físicos, para teorías, ver si se aplican pues a los problemas actuales. Pero bueno, eso ya sería para otra ocasión. Muy bien. No, sí, sí, es importante. Creo que esto que acaba de decir ya me parece fundamental porque también, por ejemplo, si pensamos del lado de la tradición en las humanidades, aquellas que sí se acercan más a un grado de cientificidad, como por ejemplo puede ser la lingüística, que sí podemos pensarla como operaciones alfa operatorias 2, según los términos de materialismo buenista. Precisamente, a pesar de que existan formulaciones, como bien había mencionado Priel, ¿no? Formulaciones sistemáticas, ¿no? Cuasi axiomáticas del lenguaje, como puede ser la gramática de Chomsky, precisamente a mayor investigación y a profundidad de problemas lingüísticos, pues se puede develar que esas proposiciones que buscan fundamentar un suelo más o menos plausible para la explicación de los fenómenos lingüísticos, pues también tienen que retraerse, replantearse y articularse, no en un sentido deductivista, ¿no? Sino más bien este ejercicio heurístico que está para Lakatos, ¿no? Porque ya si partimos de un ejercicio y un planteamiento deductivista, me parece que senso estricto, ¿no? Y también de una forma tajante, pues es muy difícil si no damos la apertura de replantear estos posicionamientos que tenemos, es muy difícil de complejizar el fenómeno que estamos tratando, ¿no? Como ustedes bien mencionan en el problema de la física o en este caso, pues el problema de la lingüística generativa de Chomsky, ¿no? Pero sí, es cierto, es un gran problema. Apagas tu Me micrófono. parece Partir del método, pero sí está complicado. Perdón. que lo que Sí, comenta obvio. Yael tiene, digamos, ciertas similitudes en cuanto a los problemas metodológicos que también nosotros presentamos, ¿no? No solamente en lingüística, bueno, lingüística porque quizás es más evidente, ¿no? Sino, ¿cómo señalarlo? Por el contraste que da con respecto a lo real, ¿no? Es decir,
si bien todo lo que propone Lakatos podría funcionar a nivel hipotético, y eso es completamente válido, ya cuando lo contrastas en el plano de los hechos, pues sí es más complicado, ¿no? De que los llevemos a cabo, ¿no? Sin embargo, rescato, y bueno, aquí lo que ya por lo menos desde el primer video habíamos comentado, ¿no? La postura de Lakatos del falsacionismo sofisticado, que me parece va en sintonía con esto, ¿no? O sea, con lo que plantea en este libro, ¿no? De pruebas y refutaciones, ¿no? Quedémonos solamente en el nivel de lo hipotético, ¿no? De lo hipotético metodológicamente hablando, ¿no? Es decir, en cuanto a los contenidos nociológicos de una disciplina en específico y los postulados que rigen, ¿no? O podemos decirlo entre comillas, rigen porque son o constituyen paradigmas, tanto en el sentido que le da Thomas Kuhn como en el sentido no paradigmático también, ¿no? Porque es contradictorio en sí. Y bueno, teniendo en cuenta eso, yo creo que, como dice Priel, podríamos hacer un ejercicio, inclusive en física, no sé, de ese tipo de pruebas y refutaciones, ¿no? A nivel de ese plano metodológico hipotético, ¿no? Y me parece que ese es el aporte también del libro, ¿no? Que es, pensemos no de manera deductivista, sino haciendo hincapié en este falsacionismo sofisticado que estoy proponiendo, ¿no? Bueno, ese es a grandes rasgos lo que está sugiriendo Lakatos, ¿no? Y bueno, sí, yo coincido totalmente, ¿no? Contigo, Yael. Es complicadísimo traspasarlo ya, digamos, al nivel operatorio, que es básicamente el problema de clave, ¿no? El núcleo y la constitución de lo que permite el progreso y el regreso, ¿no? Nociológico tanto de física como de química, como de historia, etcétera, ¿no? Continuamente la realidad marca otras pautas, ¿no? Y bueno, quiero terminar con eso, ¿no? Con el caso de lingüística, ¿no? Si bien es cierto, hay una sofisticación en el plano generativista propuesto por Chomsky, hasta la fecha, ¿no? Sigue trabajando en ese aspecto de la sintaxis. Se desarrollan otro tipo de enfoques, ¿no? Funcionalistas que hacen mucho hincapié en retomar aspectos retóricos y pragmáticos, ¿no? Que no son nada nuevos, ¿no? Y se contrapone, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo fenómeno, o sea, la misma realidad marca otras pautas para el interlocutor, para el hablante, ¿no? Y si eso ocurre a nivel lingüístico, pues imagínense para otras disciplinas que tienen un grado de complejidad, como es el caso de química, ¿no? O otras que están en el área de salud, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí quedaría. Sería bueno a ver si alguno de los participantes, bueno, de los invitados, tiene algún comentario.